había una necesidad de unificar criterios y poder estimar el impacto socioeconómico del embarazo adolescente. Esta metodología se vio principalmente en, en 5 rubros: lo que es educación, fuerza laboral, lo que es ingreso, lo que es el impacto fiscal y se va uno, ahorita lo recuerdo. Eh, entonces, eran principalmente estos 5 rubros. Ah, bueno, y costos también en salud. Era principalmente estos 5 rubros que abarcaba la metodología. Sin embargo, eh, hasta el 2020 en México, la UNFPA, que es el Fondo para las Poblaciones de las Naciones Unidas, lleva a cabo la implementación de esta metodología para estimar cuáles son los costos de oportunidad y el impacto socioeconómico del embarazo adolescente en estos 5 rubros que les acabo de mencionar. Obviamente se vio que aquellas adolescentes que se convirtieron en madres o tuvieron un embarazo, en este caso un aborto durante su adolescencia, pues sí se vieron rezagadas en estos 5 rubros. Generalmente se vio que tenían menos años de educación, que tenían menos oportunidades de un empleo formal. La mayoría estaba en un empleo informal, llamemos empleo informal, aquel que no tiene una seguridad social. Por ejemplo, puestos ambulantes, amas de casa, entre otros, por mencionar algunos. También, esto tenía un impacto negativo fiscal, ya que al estar en el sector informal, el Estado dejaba de percibir esos impuestos y por lo tanto no tenía esa retribución eh, eh, que tiene generalmente si se trabaja en el sector formal. También, en cuanto a salud, pues había muchas más complicaciones, había mayores costos para adolescentes comparados con mujeres adultas. Entonces, por primera vez se llevó a cabo un estudio como tal en México. Sin embargo, la cuestión fue que eh, en sí este estudio consideraba a todos los adolescentes como un todo a nivel nacional, no separaba los resultados por estados o por regiones. Eso fue una de las limitaciones. También la cuestión fue que no separaba entre adolescencia temprana, que es de 10 a 14 años, y adolescencia tardía, que es de 15 a 19 años. Y también no se medían otras variables o no se determinaron otros costos de oportunidad como por ejemplo eh, salud mental, el impacto en salud mental, como es por ejemplo el impacto a nivel individual, otros tipos de impactos, vaya. Entonces es por eso que eh, me di a la tarea de que mi tesis doctoral fuera esto, que basado en la metodología Milena y el antecedente, poder determinar de manera más integral y completa el impacto socioeconómico del embarazo adolescente, principalmente en la población que es responsabilidad de Secretaría de Salud en aquel entonces, previo a la transición a IMSS Bienestar. Obviamente, para poder determinar todos esos costos de oportunidad, primero era necesario determinar qué indicadores o qué variables se utilizaban en otros países de similar contexto que México para poder estimar o evaluar el impacto socioeconómico del embarazo adolescente. Y es de lo que les voy a hablar el día de hoy. El título de mi estudio, pues, como les mencionaba, fue una revisión sistemática titulada Indicadores en Estudios Económicos para determinar el impacto socioeconómico del embarazo adolescente en países de bajo y mediano ingreso. Ya les hablé un poco de los antecedentes. No voy a profundizar en sí en números, en epidemiología, en prevalencia, ya que pues, sabemos que, bueno, es un tanto largo y sabemos que, pues sí, a nivel mundial y a nivel nacional, sí existe actualmente embarazo adolescente, que si bien ha estado disminuyendo la razón, por ejemplo, la mortalidad materna y la tasa de fecundidad específica a lo largo de los años. Les voy a hablar un poco acerca de cómo fue que desarrollé este estudio, los resultados de los mismos y desde, para ir visualizando cómo es que
que se llevó a cabo esto, ¿no? También voy a hablar del paso a paso cómo es que se realizó esta revisión sistemática, porque para aquellos que quizás no tengan tanta noción, una revisión sistemática, como su nombre lo dice, es una revisión de la literatura que se realiza de manera sistemática, que lleva un proceso que hay varias cosas que uno debe de hacer paso por paso para poder llegar a un resultado final. Esto es muy diferente a otros estudios que metodológicamente difieren en cuanto al muestreo, en cuanto a la determinación de los resultados, en cuanto al análisis, ¿no? Entonces vamos a empezar por ver paso a paso cómo es que se fue desarrollando este estudio y vamos a empezar por los métodos. La pregunta de investigación, bueno, antes de cualquier otra cosa, y antes ya de iniciar de manera formal la presentación, quiero agradecer también a CONACYT, al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, ya que gracias a ellos, pues, tuve la oportunidad de poder ir al extranjero a estudiar mis estudios de posgrado. Ellos me apoyaron durante todo este periodo y también, obviamente, a la Universidad de York, que fue donde llevé a cabo mis estudios de posgrado. Pero bueno. Continuemos con la presentación. ¿Cuál era la pregunta de investigación? Ya la mencionaba, era identificar cuáles son los indicadores que se utilizan en estudios económicos para evaluar o determinar el impacto socioeconómico del embarazo adolescente en países de bajo y mediano ingreso. ¿Y por qué en estudios socioeconómicos? Como mencionaba anteriormente al principio, la metodología Milena de la UNFPA todo lo determinó en costos de oportunidad. Entonces, estos costos de oportunidad se mencionan o se llevan a cabo o se evalúan en estudios económicos, no en estudios de otro tipo. Es por eso que la revisión tenía que ser meramente basada e incluir solamente estudios económicos para poder evaluar o determinar el impacto socioeconómico e identificar los indicadores que lo medían. Como objetivo principal era, ya sabemos, identificar una lista de qué indicadores se hayan utilizado para determinar el impacto. Y como objetivo específico, no solamente era identificar la lista, sino también describir dichos indicadores y su impacto, o sea, decir la magnitud, o sea, qué tanto era el impacto en comparación con otros grupos de edad, en comparación con otras variables. Y todo esto con base en los niveles de impacto del modelo socioecológico, que voy a hablarles más tarde de ello. Eh, las revisiones sistemáticas deben de llevar una guía para saber qué variables hay que considerar durante todo el proceso de realización, desde el protocolo hasta la recolección de datos y hasta combinarlo con el análisis y conclusiones y la discusión. Estas guías pues son la Prisma y Prisma S, que obviamente basé en esas guías toda la metodología para poder llevar a cabo el estudio. El protocolo está actualmente registrado para aquellos que quieran revisarlo en Prospero. Prospero es una plataforma que fue desarrollada precisamente y casualmente en la Universidad de York, donde yo estudié. Sin embargo, esta plataforma es una plataforma que se utiliza a nivel mundial para registrar lo que son las revisiones sistemáticas que se llevan a cabo en todo el mundo. Es un repositorio de protocolos y esto se hace con el fin de que si alguien va a empezar un estudio nuevo, pues que se verifique en ese repositorio en Prospero que no haya un estudio que se esté llevando a cabo de manera similar, o si bien también se puede utilizar de manera de consulta para poder tener antecedentes y quizás mejorar los protocolos ahí publicados. El número de identificación ahí viene, es el 222-017 para aquellos que lo gusten consultar. Y pues no hubo necesidad de que disculpen la falta de ortografía, que estudio fuera aprobado por un comité de ética, ya que solamente fue una revisión de la literatura de manera sistemática. En sí, ¿cómo se determinaron los criterios de elegibilidad? Antes de empezar un estudio, debemos de tener muy bien determinado varias variables.
varias variables y estas variables nos van a ayudar para poder optar o elegir el mejor marco para poder hacer nuestro análisis y sobre todo determinar los criterios de elegibilidad. Y eso también nos va a ayudar mucho en la revisión de la literatura, ya que vamos a identificar cada una de las variables que existen en este marco. Hay muchos marcos, por ejemplo, marco Picos, el marco Pico, el marco Spider, pero para fines de este estudio yo utilicé lo que es el marco SPICE. Y se llama SPICE por sus siglas en inglés. Eh, Aquí vienen en la parte de la izquierda, en negritas, viene y en mayúscula, pues sobresaltado cada letra, ¿no? La S significa setting, que es el escenario. Quiere decir dónde, o sea, en dónde es que uno va a estar investigando o en dónde uno se va a ubicar para poder explorar esos estudios. En este caso, como mencionaba, pues son en países de bajo y mediano ingreso según la clasificación del Banco Mundial en el 2020. La perspectiva. ¿Desde qué punto de vista vamos nosotros a analizar los estudios y vamos a llevar a cabo nuestro estudio? La perspectiva de este estudio, pues era desde una perspectiva de salud pública y con el fin meramente de medir el impacto socioeconómico del embarazo adolescente. El fenómeno de interés, ¿cuál era? En sí, el embarazo adolescente. La comparación, pues no había, porque solamente queríamos ver qué variables se han utilizado para estimar o evaluar el embarazo adolescente, pero no queríamos en sí medirlo con otro grupo de edad en específico, no queríamos medirlo con alguna otra variable en particular. Simplemente por eso se optó que no había ninguna comparación. Y la evaluación por final. Y a evaluación se refiere en qué tipos de estudios son los que se van a considerar para de ello obtener los datos. En este caso, ¿qué estudios de evaluación vamos a tomar en cuenta? Se tomaron en cuenta, perdón, pues estudios económicos y evaluaciones económicas. Y a lo que me refiero con estudios económicos en general, pues son los estudios econométricos, son los estudios de análisis de costo-efectividad, de costo-beneficio, de minimación de costos, también estudios de costos, etcétera. Ahora, a partir de estos criterios de elegibilidad, uno también determina cuáles son los criterios de inclusión para los estudios. En este caso, fueron estudios que se realizaron en países de bajo, mediano bajo y mediano alto ingreso, según la clasificación del Banco Mundial. Los estudios tenían que describir y medir el impacto ya sea individual, social, económico o socioeconómico del embarazo adolescente. También esos estudios económicos tenían que medir dicho impacto utilizando una metodología basada en economía en salud. ¿A qué me refiero con esto? Lo que ya mencionaba, que tuvieran que fueran un análisis de costo-efectividad, un análisis de minimización de costos, un análisis de costo-utilidad, un análisis de costo-beneficio, costos simplemente, estudios econométricos, y con estudios econométricos me refiero a cuando uno ya utiliza eh, variables ajustadas como una OR o una RR ajustada. Ese tipo de metodología es la que se debía incluir dentro del estudio. La muestra población del estudio, pues obviamente eran adolescentes, ¿no? De 10 a 19 años. Y los estudios se tomaron en cuenta fueron desde 1994 en adelante, hasta lo que fue el 22 de agosto del 2020, que fue cuando terminó la primera búsqueda de resultados. ¿Y por qué a partir de 1994? Porque en este año precisamente fue cuando se llevó a cabo la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el Cairo, Egipto. Y allí por primera vez, ya a nivel mundial, se habló de la importancia y se dio reconocimiento a los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes y sobre todo la importancia de cumplir con estos derechos y sobre todo el garantizar la igualdad de género. Entonces, esta conferencia internacional marcó la pauta, ya que a raíz de esta conferencia se empezó a hablar un poco más acerca de la importancia de los derechos del embarazo adolescente y de los adolescentes precisamente, y también del impacto de un embarazo adolescente.
Es por eso que se optó que la búsqueda fueran todos estudios publicados a partir de 1994 en adelante. ¿Qué se excluyó? Protocolos, ya que lo que queríamos era identificar variables, o sea, que ya estuviera plasmado la evidencia y sobre todo la magnitud de dicha variable, o sea, qué tanto era el impacto. Es por eso que se optó por excluir a los protocolos. También se excluyeron estudios que no realizaran un análisis donde se incluyera un grupo de edad adolescente. Por ejemplo, cualquier estudio donde involucrará a personas que fueran o menores de 10 años o mayores de 19 años. Y obviamente estudios que no cumplieran en general con los criterios de inclusión. No se utilizaron comparadores ni restricciones de idiomas en las publicaciones, ¿no? Incluso dentro de las bases de datos se incluyeron todos los estudios de todos los idiomas, salieron chino, portugués, francés, demás, para evitar un sesgo de inclusión. Ahora, ¿qué fuentes de información se consultaron? Bueno, como mencionaba, el 22 de agosto fue cuando se realizó la búsqueda de la literatura y para esta búsqueda de literatura se consideraron 5 bases de datos principales, las cuales fueron Medline, EconLead, Web of Science, Asia y Maternity and Infant Care. Estas 5 bases se consideraron debido por una parte, porque son las principales, por ejemplo, Medline y Web of Science son las principales bases de datos para buscar artículos o publicaciones, y EconLead porque la característica de los estudios que son de forma económica, Maternity and Infant Care, dado que se trata de embarazo adolescente, ¿no? Como mencionábamos, el periodo que se tomó para la búsqueda fue del 1 de enero del 94 al 22 de agosto del 2020. ¿Y qué fuentes se consideraron dentro de esas bases de datos? Pues se buscó en todo, en tesis, en revistas científicas, en publicaciones escolares, reportes anuales, artículos, estudios de caso, etc. Las referencias biográficas de los estudios, como ahorita vamos a ver, que fueron seleccionados al final, también fueron revisados cada una de las referencias para ver si algún título pudiera darnos una noción de que quizás pudiera ser útil para el estudio, y se buscó también esas referencias. Y no se consideró literatura gris ni otras bases de datos. Y con literatura gris me refiero a todas aquellas publicaciones que no están indexadas o que no aparecen en bases de datos de publicaciones, ¿no? Por ejemplo, PDFs de alguna organización u de otra índole que hay que revisar ya de manera manual y no tanto en las bases de datos. Ahora, ¿cómo es que se debe de dar la estrategia de búsqueda? Primero, ya vimos que hay que definir el objetivo principal, el objetivo específico, determinar tu pregunta de investigación, determinar el marco que vas a utilizar para poder llevar a cabo tu análisis, determinar tus criterios de elegibilidad y también tus criterios de inclusión y exclusión, además de considerar qué bases de datos vas a utilizar para poder buscar la información pertinente en esas bases de datos. Obviamente, ya una vez elegidas las bases de datos, tenemos que crear una estrategia de búsqueda. Tenemos que saber qué es lo que vamos a específicamente utilizar en cada base de datos. La estrategia de búsqueda la desarrolló su servidor, y esto fue en ayuda del bibliotecario del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad de York, que tiene su especialidad es revisiones sistemáticas, ¿no? Es una persona que está altamente capacitada, y con ayuda de esta persona fue que se desarrolló la estrategia de búsqueda. Obviamente utilizamos conceptos claves según cada rubro, por ejemplo, en lo que es adolescencia, incluimos términos como adolescente, adolescencia, joven, juventud, cualquier término que pudiera hacer alusión a la adolescencia, ¿no? En el caso del fenómeno de interés, que es el embarazo adolescente, tuvimos que separarlo por adolescencia y embarazo, ya que si poníamos embarazo adolescente íbamos a dejar afuera a muchos estudios que no incluyeran quizás ambas palabras, pero si bien sí hablaran de ambos temas. Entonces
Es por eso que también se creó una sección de búsqueda para lo que es adolescencia y para lo que es el embarazo. Y se utilizaron términos y palabras que me ayudan y facilitan lo que es la búsqueda, ¿no? Ahora, una vez que ya uno crea su estrategia de búsqueda, que la pule con ayuda de alguien experto, que ya es la definitiva, y que determina qué bases de datos va a considerar para el estudio, pues ya inicia lo que es el proceso de selección. Se mete a cada base de datos, usa la estrategia de búsqueda que se definió y salieron los resultados. Eh, Todas las referencias bibliográficas, todos los resultados se exportaron a EndNote, que es un software que ayuda a guardar las referencias bibliográficas con su título y abstract, eh, y que también te las puede guardar según la base de datos de donde obtuviste la información. Eh, los duplicados fueron removidos por su servidor. Los artículos restantes fueron revisados por título y abstract y un segundo revisor. Este segundo revisor fue capacitado por su servidor para poder llevar a cabo la estrategia de búsqueda y el proceso de selección. Ahorita vamos a ver imágenes que van a facilitar un poquito más y van a dar oportunidad de visualizar mejor todo este proceso de selección. Después de la revisión, los artículos que resultaron, después de la revisión por título y abstract, los que resultaron se revisaron en su totalidad, quiere decir que se leyeron completos con ayuda de los criterios de elegibilidad por ambos revisores para así determinar cuál sí entraba o cuál no entraba dentro de la revisión sistemática. De los que ya se consideraron por ambos revisores de manera independiente, eh, los que sí consideramos que se deberían de incluir en la revisión, posteriormente se revisaron sus referencias bibliográficas para ver qué artículos que venían incluidos en esas referencias se pudieron utilizar para también agregarlos a la revisión sistemática. Y también, obviamente, esos artículos fueron revisados por ambos revisores. Ahorita les voy a enseñar todo ese esquema, cómo fue que pasó ese proceso. Obviamente, cada revisor trabaja de manera independiente. Sin embargo, sí tiene que haber un acuerdo entre los revisores, porque posterior a que cada quien hace su cribado, cada quien excluye o incluye según los criterios de elegibilidad, los criterios de inclusión o de exclusión a los estudios, ambos revisores se juntan y dicen, a ver, tú ese estudio, ¿lo excluiste o lo incluiste? No, pues que yo lo excluí, pues yo lo incluí. Entonces, todo ese tipo de desacuerdos, esas reuniones entre los revisores se realizan para determinar al final que se pongan de acuerdo y determinar al final qué estudio sí se va a incluir o qué estudio sí se va a excluir. Si de plano los revisores no llegan a un acuerdo, ya se contacta a un tercer o un cuarto revisor. En este caso, no hubo necesidad de contactar a un tercer o cuarto revisor y todo se vio entre su servidor y el segundo revisor. Y una vez que ya se determinan qué estudios sí se van a incluir, cuáles no se van a incluir y demás, hay que medir el acuerdo entre los revisores. Esto es algo que se hace eh, para dar soporte a la decisión que se tomó y a la inclusión de los estudios, ¿no? Porque, y obviamente hay una categoría. Aquí vemos, disculpen que está en inglés, pero vemos este recuadro en donde el segundo revisor y el primer revisor ponen qué artículos se incluyeron. Bueno, por ejemplo, aquí en el A vamos a poner el número de los artículos que ambos revisores incluyeron y coincidieron. Aquí en el B se ponen los artículos que el segundo revisor excluyó, pero el primer revisor incluyó. Y así sucesivamente se llena cada celda hasta al final determinar. Hay un cálculo que ahorita les voy a enseñar una fórmula en cómo determinar el nivel de acuerdo entre los revisores. Obviamente, entre mayor nivel de acuerdo, pues más factibilidad y más confianza hay de saber que los estudios incluidos, pues sí, eran propios para la revisión. Ahora, ya que
se encontraron los estudios, se determinaron cuáles se van a incluir y cuáles no, eh, hay que crear, obviamente, un formato para extraer los datos. ¿Y a qué me refiero para extraer los datos? Porque cada revisión sistemática, dependiendo del objetivo, los objetivos, perdón, se determina qué es lo que uno necesita para poder llevar a cabo el análisis del estudio. Entonces, también se creó un formato para la extracción de los datos que se dividió en 4 secciones muy generales, que eran información general, donde venía la fecha publicada, el autor, la revista, quién daba el apoyo para el estudio, ese tipo de generalidades. También detalles de los estudios económicos, qué tipo de estudio era, el periodo en el que se había realizado, qué tipo de moneda se utilizó, qué año fue utilizada la moneda, etcétera. El contexto de la intervención o el programa que se estaba evaluando, si es que aplicaba, y las limitaciones del estudio, así como sus conclusiones. Por último, de igual manera, ambos revisores extrajeron la información de cada artículo que se eligió al final de manera individual y luego los vaciaron en esos formatos de extracción de datos en los FEDS, y luego al final nos reunimos de nuevo para ver si había alguna discrepancia, ¿no? Obviamente todos los desacuerdos se resolvieron en esa reunión y no hubo necesidad de contactar a un tercer o cuarto revisor. Previo a empezar con la extracción de los datos y el vaciado de los mismos en los formatos, se realizó un pilotaje de 2 estudios por ambos revisores. Cada quien revisaron los mismos estudios, llenaron los formatos y luego nos reunimos para comparar respuestas. Y ya viendo que sí había congruencia entre ambas respuestas y que sí había similitudes, fue que ya pudimos continuar con el resto de los estudios. Eso también es muy importante porque es como también un estándar de oro el poder tener ese tipo de pilotajes, ya que ayudan e incrementan la veracidad y la calidad del estudio. Los resultados del pilotaje que hicimos ambos revisores también fueron revisados por las supervisoras del doctorado, en este caso mis supervisoras, ¿no? Em, Ahora, es muy importante que, bueno, ya mencionamos que Mm, definimos el objetivo general, el objetivo específico, la pregunta de investigación, definimos bajo qué marco vamos a hacer el análisis, definimos criterios de elegibilidad, definimos qué bases de datos vamos a utilizar, la estrategia de búsqueda que vamos a utilizar, también el formato para extraer los datos de los estudios que sí se incluyeron y cómo determinar ese acuerdo. También es necesario que los estudios que se incluyan en la revisión sistemática, pues se les evalúe la calidad con la que reportan los resultados. Porque obviamente hay estudios, hay revisiones sistemáticas que solamente por publicarse eligen muchos estudios y uno se sorprendería de que, no, pues utilizaron un gran número de estudios a considerar. Sin embargo, la calidad de los estudios pues no era tan óptima, tan alta. Entonces, en sí, la revisión sistemática es una revisión sistemática pues pobre, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en la calidad de los estudios que se incluyen en la revisión, porque esto también le da poder y le da soporte a lo que es la revisión sistemática en sí. Ahora, aquí hay una cuestión. Hay un, hay una plataforma que se llama CASP, que son checklists que se hacen para evaluar evaluaciones económicas. Em, Dado que los estudios que se iban a incluir eran estudios económicos, ahí han incluidos evaluaciones económicas, pues se optó por utilizar esa herramienta. Sin embargo, esa herramienta solo evalúa evaluaciones económicas, llámese por evaluaciones económicas, como mencionamos, análisis de costo-efectividad, análisis de costo-beneficio, análisis de costo de minimización de costos, análisis de costo-utilidad, etcétera. Este checklist de CASP solamente consideraba evaluaciones económicas, pero no consideraba a otro tipo de estudios económicos. Entonces, me di la tarea de, basado en ese checklist de CASP, crear 2 checklists diferentes, uno para evaluaciones económicas y otro para estudios económicos, para poder evaluar
la calidad de los estudios. Obviamente estos checklists fueron revisados también por los supervisores y fueron validados, ¿no? En sí, eran algunas preguntas que se hacían en cada checklist, 8 preguntas para evaluaciones económicas y 7 preguntas para estudios económicos, y cada una tenía, depende de la respuesta, un puntaje. Si respondíamos sí a la pregunta, se otorgaban 2 puntos. Si respondíamos tal vez, era 1 punto. Y si respondíamos que no, eran 0 puntos, dando un total de 16 y 14 puntos respectivamente para evaluaciones económicas y estudios económicos. Entonces, si al final el puntaje era entre 0 y 0.5, el estudio se consideraba con una calidad baja. Si era de 0.51 a 0.74, el estudio se consideraba como de tener una mediana calidad. Y si era una calificación igual o mayor a 0.75 hasta llegar a 1, se considera que el estudio era de una muy alta calidad. Ahora, una vez que ya realizamos todo esto, que ya medimos la calidad de los estudios, que ya extrajimos los datos, que ya hicimos todo eso, tenemos que hacer un análisis o una síntesis de los datos, ¿no? Entonces también eso depende mucho del enfoque con el que se haga el estudio. En este caso yo opté por hacer mi síntesis de datos utilizando el modelo socioecológico. El modelo socioecológico, que es el que tienen aquí que se muestra en la imagen, ese modelo, sabemos que todas las problemáticas o todas las situaciones de salud pública tienen varias determinantes, ¿no? Generalmente es muy raro que alguna problemática de salud pública solamente tenga alguna determinante o alguna causa. Generalmente es multifactorial, perdón, y también varía mucho en el nivel de impacto que éste tiene. Por ejemplo, en cuanto les puse aquí en la imagen ese modelo psicológico porque lo manifiesta muy bien, lo plasma muy bien. Hablando, por ejemplo, del embarazo adolescente y de la salud de los adolescentes, pues no es solamente el adolescente en sí, ¿no? Intervienen muchos factores como son la familia, como es la sociedad, como también lo es las normas que hay, la comunidad, los valores, la religión, las políticas, también los espacios de infraestructura, el acceso a los servicios de salud, el ingreso, el Producto Interno Bruto. Intervienen muchísimas cosas y determinantes que interactúan entre sí y que afectan obviamente y determinan la salud y el desarrollo de los adolescentes y también por ende influyen en lo que es el embarazo adolescente. Entonces vamos a ver cada una, así de manera muy resumida, cada una de estas variables del modelo socioecológico. Este modelo se comprende de 7 niveles, por así decirlo, empezando desde el individual hasta el macro. En el individual, pues son factores o determinantes como lo es edad, lo que es el género, lo que es la educación propia de la persona, lo que es el conocimiento, habilidades, lo que es expectativas que uno tiene. De manera interpersonal, ahí sí interviene lo que es, pues son relaciones interpersonales, ¿no? Obviamente ya es con la familia, con lo que es amigos, con lo que son pares, compañeros, todas las interacciones sociales que se tienen, ¿no? Y que también, pues de ahí surge también lo que es expectativas, conflictos, y también se puede determinar en sí el capital social y financiero de la persona. También hay variables que actúan a nivel comunitario, como lo son los valores, las normas que dicta la comunidad, la red de apoyo que existe dentro de la comunidad, la cohesión social y también incluso aquí interviene lo que es la religión, lo que son los líderes religiosos. Ya yéndonos un poco más arriba a nivel organizacional, aquí interviene sobre todo lo que es infraestructura, lo que son, por ejemplo, carreteras, vialidades, lo que son las escuelas, o sea, si hay disponibles el acceso a las mismas, lo que son también, eso mismo también aplica para unidades de salud, la disponibilidad, si en realidad la unidad, la infraestructura
es apropiada, la atención es apropiada, la calidad con la que se brinda también lo es, y también si existen oportunidades de trabajo para diversión, etcétera, ¿no? En cuanto a las ambientales, vemos que aquí se habla mucho de lo que es el ambiente físico, lo que es también servicios públicos como agua, drenaje, lo que es contaminación, lo que es en sí el ambiente también sociocultural, el ambiente biológico. Aquí tiene mucho que ver la epidemiología, dado qué enfermedades son prevalentes en la comunidad o son endémicas de la comunidad, algún tipo de brote, y también los medios. Los medios de comunicación, que es lo que se ve, a que se está expuesto en sí. En cuanto a lo estructural, hablamos de políticas y leyes, hablamos de racismo, hablamos de equidad de género, de igualdad de género, de actitudes de género, de discriminación. Y por último, ya a nivel macro, hablamos en general ya a nivel nacional, ¿no? De lo que es la riqueza nacional, de lo que es el ingreso, lo que es el Producto Interno Bruto, lo que son los conflictos con otros países, de lo que son los efectos de globalización, que todo tiene que ver también y repercute de cierta manera en la salud y en el desarrollo de los adolescentes. Entonces, este modelo consideramos, sobre todo las personas que trabajamos en salud pública, es un modelo como a seguir para, sobre todo en cuanto a la creación de políticas de salud, es un modelo que nos ayuda mucho para poder determinar en cada nivel qué políticas hay que crear o cuál es la problemática, cuáles son los determinantes de cierto problema y cómo poder combatirlos o solventar las necesidades que hay a cada nivel. Entonces, la síntesis en sí la hice utilizando este modelo socioecológico. Ahora, yo dividí en tres principales niveles, lo que es micro, meso y macro. De nivel micro, vamos a hablar meramente lo que es el nivel individual, lo que es el nivel intrapersonal. Eso es el micro, lo que pasa en la persona solamente. A nivel meso, ya consideramos lo que es el nivel interpersonal, el nivel comunitario y también lo que es el nivel ambiental. Y ya a nivel macro, lo que es el nivel macro, estructural y organizacional. Ahora, ya hablamos de toda la metodología, un poco tedioso, y ahora ya vamos con los resultados. En sí, bueno, ¿cuántos estudios resultaron de las bases de datos? Resultaron 22.972 estudios, casi 23.000 estudios que resultaron de las 5 bases de datos. Ya quitando duplicados, quitando sí, esos estudios, se quitaron 2.434 estudios, dejando en sí un total de 20.538 estudios. De esos 20.538 estudios, su servidor y el segundo revisor revisamos los títulos y abstracts de todos esos estudios, utilizando los criterios de inclusión-exclusión para determinar qué estudio íbamos a incluir y qué estudio no íbamos a incluir en la revisión sistemática. Excluimos muchísimos, 20.461 estudios y nos quedamos al final solamente con 77. De esos 77 se leyeron todos completos en su totalidad por ambos revisores y 63 se excluyeron porque no cumplían con los criterios de inclusión, principalmente porque no medían el impacto de lo que era el embarazo adolescente y no pertenecían a estudios que se llevaron a cabo en países de bajo y mediano ingreso. Esto nos dio como resultado un total de 14 estudios. A esos 14 estudios revisamos las referencias bibliográficas de esos 14 estudios e identificamos a 11 estudios que probablemente podrían ser de utilidad para también incluirlos dentro de la revisión. De esos 11, excluimos a 3, ambos revisores, utilizando los criterios de inclusión-exclusión,
principalmente de nueva cuenta porque no se llevaban a cabo en países de bajo y mediano ingreso o porque no medían el impacto del embarazo adolescente. Y al final nos dejó un total de 8. Entonces ya sumados los ocho estudios que obtuvimos por las referencias biográficas y los 14 estudios que obtuvimos por la base de datos, nos dio un total de 22 estudios que fueron los que se incluyeron dentro de la revisión sistemática. Ahora, ¿se acuerdan que ahorita mencionamos la estadística de capa? Vaciamos, en general, de esos 88 estudios, de los 77 de la base de datos y los 11 de las referencias, pues aquí lo plasmamos en esta tabla. Y en 21 incluimos a ambos revisores, 65 también coincidimos en excluirlos y solamente en 2 hubo una diferencia, ¿no? La cual se resolvió y nos dejó así la tabla. Esta estadística, hay una fórmula y nos dio un resultado de 0.94, lo cual, basado en la clasificación, en la interpretación de esa estadística, nos da una estadística casi perfecta. Quiere decir que ambos revisores sirvió mucho el haber tenido el pilotaje, sirvió mucho haber tenido la capacitación y pues nos ayudó mucho. Y tal fue la ayuda, la cooperación entre ambos, que llegamos a casi un acuerdo casi perfecto en cuanto a los estudios que fuéramos a incluir. Ahora, en cuanto a la calidad. En la calidad se midieron 7 variables. Lo que era, número 1, si la pregunta de investigación estaba bien formulada. Número 2, si la población o la muestra del estudio estaba bien descrita. Número 3, si había una descripción completa e integral de la metodología. Número 4, si los resultados que se incluyeron en los estudios si eran considerados como costos de oportunidad y que sí medían el impacto socioeconómico. Número 5, que los resultados sí midieran de manera apropiada y utilizaran las medidas correspondientes para evaluar el impacto socioeconómico. Número 6, que tuvieran un adecuado análisis de sensibilidad. Y número 7, que la conclusión sí tuviera que ver con los datos reportados, porque hay ocasiones en que hay estudios en que las conclusiones no tienen nada que ver con lo que se escribió en el resultado. Vemos aquí la imagen, aquí están los 22 estudios, aquí en la columna de la izquierda. Está primero el primer apellido del primer autor, luego el año en el que se publicó y las iniciales del país en el que se publicaron. Las bolitas verdes son de que sí cumplieron con la variable. La amarilla fue un tal vez y las rojas fue un no. Entonces, los verdes se les otorgó 2 puntos, a los amarillos 1 punto y al rojo 0 puntos. Al final, aquí tenemos la sumatoria, una proporción, y vemos como casi la mayoría de los estudios, salvo 3 estudios, pues eran estudios de una alta calidad. 2 resultaron de baja calidad y solamente uno resultó un estudio de mediana calidad. Ahora, resultados. ¿Cuáles son las características de esos estudios? La mayoría de los estudios eran estudios transversales, seguidos de estudios longitudinales, solamente un estudio de causas y controles y 6 estudios de cohorte. Ninguno de los estudios, es muy importante mencionar esto, ninguno de los estudios era una evaluación económica. Todos al final fueron solamente estudios económicos. 15 de ellos, como se mencionan ahí, fueron estudios econométricos, otros fueron solamente de costos, otros determinaron la carga de la enfermedad, que como mencionábamos, pues el embarazo adolescente sí no es una enfermedad, sin embargo, por definición aún no se ponen de acuerdo en cómo llamar a la carga del embarazo. Otro estudio fue socioeconómico, entonces no cumplían para considerarse como evaluaciones económicas, por lo tanto todos los estudios se fueron estudios económicos. La mayoría de los estudios se llevó a cabo en la región de América Latina y el Caribe. 9 de los 22 se llevaron allí, seguidos del África subsahariana, luego del sur de Asia y por último Asia del Este y del Pacífico y Europa y Asia Central.
Y los tipos de países que tuvieron más estudios publicados fueron estudios de mediano alto ingreso, seguidos por mediano bajo ingreso y estudios de bajo ingreso. Aquí podemos ver varias cosas, ¿no? Primero que nada, quiere decir que a nivel mundial no se ha estimado, no se ha realizado un análisis ya sea de costo-efectividad, de costo-beneficio, de minimización de costos en cuanto al embarazo adolescente. O sea, no se ha determinado cuánto es que uno puede ahorrarse utilizando alguna estrategia, alguna intervención. Simplemente se aplica la intervención, pero no se estima eh, cuánto es el beneficio en sí, ¿no? Relacionado a términos de economía. Ahora, muy curioso porque vemos que América Latina y el Caribe fue la principal publicadora de estudios en cuanto al impacto socioeconómico del embarazo adolescente. Ahorita vamos a ver ya con mayor detalle cada una de esas cosas. Y pues también la mayoría fueron países de mediano alto ingreso. ¿Y qué es lo que se observó? Que obviamente en cuanto, esto es directamente proporcional, ¿no? Al parecer que cuanto más pobre o menos ingreso tenga un país, menos es su capacidad o menos va a ser la probabilidad de que publique algún estudio relacionado con embarazo adolescente y el impacto del mismo. Ahora, en cuanto al contexto, la mayoría de los estudios no reportó el tipo de contexto, y con contexto me refiero a urbano, rural o suburbano. Solamente 8 estudios mencionaron que habían realizado en un contexto urbano y 2 estudios en un contexto rural. Si no tomamos en cuenta el hecho de que no reportaban el tipo de contexto, de nueva cuenta vemos que en cuanto a contexto socioeconómico, lo que es la parte rural, pues sí se ve en desventaja en cuanto a la publicación y el estudio del impacto del embarazo adolescente. Solamente 3 estudios particularmente incluyeron a participantes de género masculino. Todos, todos incluyeron a mujeres. Y de nuevo entra esta, eh, como esta idea de que obviamente sabemos que el embarazo adolescente se ha estudiado mucho más en mujeres, ya que ellas son las que se embarazan, ellas son las que sufren las principales cuestiones y repercusiones que pudiera tener el embarazo. Sin embargo, casi no se toma en cuenta al rol masculino, o bueno, al de la pareja. No se toma en cuenta en dichos estudios, lo cual es algo preocupante porque obviamente también hay un impacto en la pareja, no solamente es en la mujer embarazada, y también muchas de las políticas y estrategias en salud deberían estar enfocadas a ambas partes para garantizar y mejorar dichos programas o intervenciones. Solamente un estudio comparó los resultados entre lo que es la adolescencia temprana y la adolescencia tardía. Vamos de nuevo. La mayoría de los indicadores a nivel mundial son solamente los adolescentes tardías, los de 15 a 19 años, y tanto en los de 10 a 14 años que son de adolescencia temprana. ¿Y por qué se da esto? Principalmente se da por cuestiones culturales, por cuestiones familiares, por cuestiones religiosas, ¿no? Obviamente es más sonado, es más penado culturalmente o socialmente el hecho de que una adolescente se embaraza entre los 10 a 14 años, a quizás una de los 15 a 19, que también igual es sumamente criticado, ¿no? Pero sí es muy particular porque también se ha visto en países que el embarazo entre los 10 a 14 años es un embarazo que quizás culmina en un aborto, que no se registra, que fue a causa de una violación, que también existe el matrimonio infantil. Entonces hay muchas violaciones de derechos humanos que se dan y que por ende también no se reportan o no se, sí, o no se publican o hablan con la frecuencia de aquellos casos que suceden en la adolescencia tardía. Solamente 2 estudios compararon resultados entre adolescentes y adultos.
y ninguno de los estudios reportó las mismas características socioeconómicas. ¿Qué quiere decir? Cada estudio consideró diferentes variables. En general, la mayoría sí coincidían entre las variables que tomaban en cuenta como características socioeconómicas de los participantes, pero no hay un criterio unificado para poder decir, cuando hablemos de adolescentes, siempre hay que considerar esto y esto y esto y esto. No, generalmente es algo muy heterogéneo, muy disperso y pues también se identifica la necesidad de quizás poder crear características socioeconómicas para unificar conceptos, para unificar metodología, para saber cómo es que va a ser el reporte en futuros estudios, ¿no? Ahora, en cuanto a indicadores, que es lo principal de este estudio, se identificaron 75 indicadores que midieron, el impacto socioeconómico del embarazo adolescente. La mayoría de estos, 18 de los 75, eran, midieron, perdón, el impacto en la educación. Seguido de lo que es la salud, pero no tanto la salud de del adolescente en sí, sino la salud de los hijos o hijas de estas madres adolescentes. También seguido de los costos en salud materna, principalmente para lo que son las instituciones de salud. Luego también 7 para salud materna, también fuerza laboral, vivienda, calidad de la vivienda y estado socioeconómico, mortalidad materna, tasa de embarazo y años de vida eh, ajustados a discapacidad por embarazo, ingreso, Producto Interno Bruto y también incluso se llegó hasta medir el impacto en el estado civil del adolescente. Se vio que generalmente cuando una adolescente salía embarazada, pues se tenía que mudar con su pareja o la pareja se mudaba a la casa del adolescente, se casaban. Entonces sí influía mucho en el estado civil. Eran pocas las adolescentes que se quedaban solteras, no aquí en México, más bien en lo que eran estudios realizados en el continente africano y en la región sobre todo del Medio Oriente y lo que es el sur de Asia. Ahora, esto fue la manera en que clasificamos los estudios. Como mencionaba, el primer autor, el año publicado, el país, el tipo de estudio económico y los indicadores que se identificaron en cada estudio, ¿no? Si es una tabla con cada uno de los estudios, perdón, indicadores. Aquí podemos ver cada uno de los estudios con todos los indicadores que se encontraron. Ahora, en cuanto ya el modelo socioecológico, pues se inició la síntesis de resultados y qué fue lo que pasó, qué fue lo que surgió. Se vio que obviamente el impacto en la educación ha sido el más medido. Eh, Perdón. Sabemos que existe lo que es la educación sexual integral, que si bien no está del todo bien ejecutada o bien llevada en las escuelas, pero la UNESCO sobre todo ha hecho muchos esfuerzos para crear este programa de educación sexual integrada. La mayoría de la gente reconoce que en cuanto a que la educación sexual y reproductiva es vital y desde etapas tempranas, eh, incluso no quiere decir que no debemos de hablar de sexualidad con, con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con personas mucho menores a nosotros, porque en realidad la sexualidad va tanto desde el género, desde la relación de amistad, o sea, relaciones interpersonales, tipos de familias, etcétera, ¿no? Entonces, sí se debe considerar estos temas y también se ha hecho muchos esfuerzos en esos temas. Sin embargo, hay una revisión sistemática que fue publicada en el 2017, eh, perdón, 2018, en donde se realizó una intervención en donde se separó a grupo de adolescentes, donde, bueno, más bien vieron intervenciones que eran enfocadas solamente a adolescentes sin ningún tipo de incentivo, adolescentes con incentivo económico y adolescentes con
que recibían también salud sexual y algún incentivo de otra causa para reducción de embarazos. Sin embargo, se vio que en realidad, pues, dar solamente educación, hablar de educación sexual y reproductiva a los adolescentes no tiene un gran impacto. Es muy necesario que haya un incentivo, que haya algo que motive o promueva la asistencia y el compromiso de los adolescentes a estos planes de educación. Es por eso que también es muy importante revisar cómo es que se está abordando la educación sexual y reproductiva en la población y pues en cuanto a nosotros como sector salud en nuestras unidades de salud. En sí, no hay ningún indicador que mida el impacto del embarazo adolescente a nivel comunitario y estructural. Y a nivel micro, que mencionamos que a nivel individual, el impacto que más se ha medido es la educación. Y sorpresivamente, no hay ningún indicador que mida el impacto en la salud de la mujer a corto, mediano y largo plazo. A nivel meso, eh, el impacto que más se midió fue el de la salud, pero sobre todo enfocado en la hija o el hijo de la adolescente. Y no hubo ningún indicador que midiera el impacto en la fuerza laboral. A nivel macro, la mayoría de los indicadores pues estaban clasificados en el nivel de impacto financiero y de salud. No se encontraron indicadores para fuerza laboral o estado socioeconómico y se vio, nosotros sabemos que aquí hay un servicio amigable, ¿no? Entonces hubo varios estudios que se realizaron en el continente africano, en la región de África subsahariana sobre todo, en donde había un programa similar a los servicios amigables y se vio que el ingreso que va a tener una persona durante su adultez, los años de educación, la matrícula completa, y con esto me refiero al término de la educación en sí, y la probabilidad de tener un hijo ya durante la adolescencia tardía, sí influye mucho en la distancia de un servicio amigable. En cuanto a educación, pues vemos que en general, sí, las mujeres que se convierten en madres adolescentes tienen un retraso de años de escolaridad en comparación con el sexo masculino, tienen menores probabilidades de tener un trabajo, tienen mayor deserción escolar, tienen mayor probabilidad de estar en el sector informal más que en el formal. Están propensas a no tener una seguridad social. Eh, Eso de manera muy, muy general, ¿no? Limitaciones en sí del estudio, pues fue que no se pudo hacer como un criterio unificado o una sola variable que se haya considerado en todos los estudios para poder medir el embarazo adolescente, dado que las metodologías de los estudios que se incluyeron en realidad variaban mucho y no era factible debido a esta variedad de metodología e indicadores, poder hacer una estadística, poder utilizar una sola estadística para unificar y poder decir la magnitud del impacto en todos los estudios. Y también, a pesar de que no se consideraron, no se puso algún filtro para los idiomas, pues sí, hubo 4 estudios que se excluyeron porque no estaban en inglés o en español, que eso sí, ya por cuestiones de tiempo y recurso humano y dinero, pues no tuvimos oportunidad de poder traducir y poder analizar, ¿no? Que quizás en esos, pues sí, hubo mucha información importante que pudiéramos haber utilizado. En sí, como conclusión del estudio, vemos que sí se han utilizado y existe una gran variedad de indicadores eh, que se han utilizado para medir el impacto del embarazo adolescente en países de bajo y mediano ingreso, entre ellos México, ¿no? Vemos como aquí en México el principal es la educación, así es como más se ha medido en sí el impacto del embarazo adolescente, las repercusiones del mismo. Es importante, como mencionaba anteriormente, el incluir a más participantes masculinos dentro de los estudios y sobre todo también incluir a adolescentes que estén entre los 10 y 14 años de edad, como muestran los estudios, ya que también podríamos identificar el rezago quizás entre eh,
una menor edad en comparación con adolescentes de mayor edad o con su contraparte, masculinos y femeninos en este caso, ¿no? Ciertamente, la pobreza, la marginalización, el contexto sociopolítico son factores comunes que llevan a que países de bajo ingreso realicen pocos estudios relacionados al embarazo adolescente y sobre todo que estadísticamente no reportan muchos casos a pesar de que sí existe una gran prevalencia de mortalidad materna, de embarazo adolescente, pero ese tipo de factores pues minimizan y hacen que en realidad el panorama visible pues no sea el correcto. Eso sobre todo en regiones como Asia Central, Medio Oriente y África del Norte. Y pues también veíamos que no hay estudios en sí que se hayan realizado exclusivamente en el área rural. Todos son en urbano o se utiliza urbano y rural, pero no hay en sí rural. Y vemos cómo nosotros en el sector salud, pues las principales carencias es o no hay tampoco un incentivo económico que brinde el apoyo para poder hacer un estudio con una metodología muy buena para poder identificar ese tipo de impacto en las comunidades. Obviamente los mismos factores que llevan a que el impacto del embarazo adolescente sea negativo, pues son los que mencionábamos, ¿no? Pobreza, marginalización, el contexto sociopolítico, religioso, cultural, y esto es mucho mayor en personas que tienen menos recursos, ¿no? Entonces, es, es directamente proporcional, ¿no? Inversamente proporcional. Entre menos recursos, más grado de marginación, más grado de pobreza, más, más casos de embarazos de adolescente y también mayor es el efecto negativo del impacto que tiene el embarazo adolescente en las vidas de los adolescentes. En sí, mencionábamos que pues el embarazo adolescente es una situación de salud pública que se debe seguir estudiando considerando todos los factores que ya mencionamos y siempre tomando en cuenta el contexto de los adolescentes. Hasta la fecha, o bueno, al menos hasta después de haber realizado el estudio, no había aún una herramienta oficial validada que midiera la calidad del reporte de los estudios económicos con un criterio unificado. Es decir, que esa misma herramienta pudiera calificar la calidad de estudios económicos y de evaluaciones económicas. Y pues sorpresivamente, como mencionábamos, no se ha realizado hasta al menos la fecha en que se hizo la búsqueda, pues no se ha realizado ninguna evaluación económica que midiera el impacto del embarazo adolescente en países de bajo y mediano ingreso. La interpretación de los resultados es muy compleja dependiendo del punto de vista, ya que generalmente las personas que tenemos un background, un fondo, un contexto de epidemiológico, de salud pública, muchos de los términos que nosotros utilizamos son totalmente diferentes cuando un economista, sobre todo un economista en salud, los utiliza. Hay mucha discrepancia y el hacer este tipo de estudios que utilizan tanto cuestiones epidemiológicas como cuestiones económicas fue sumamente difícil porque por eso mismo, porque las definiciones, los criterios, las definiciones no eran las mismas y era muy difícil crear un punto medio que pudiera, de cierta manera, cumplir con ambas áreas de estudio, ¿no? También es muy importante que se estudie el impacto del embarazo adolescente a niveles meso y macro, sobre todo en lo que es la vivienda y lo que es la economía nacional y regional, debido al gran impacto que tiene negativo en la retribución fiscal, en el impacto fiscal. Y algo que totalmente no se encontró fue el impacto en la salud mental. Y eso es algo sumamente preocupante, ya que conocemos que existe la depresión postparto, conocemos que para muchas de las adolescentes, incluso mujeres adultas ya, el estar embarazada, el no tener quizás una red de apoyo, el tener un contexto no favorable,
repercute muchísimo en su salud mental y de manera negativa. Y a pesar de esto, no ha habido hasta la fecha algún estudio económico que mida el impacto del embarazo adolescente en la salud mental. Y tampoco hasta esa fecha, hasta agosto del 2020, que ya había varias publicaciones del COVID-19, varios artículos que estaban publicando día con día, no se había medido tampoco el impacto del embarazo adolescente aunado a la pandemia de COVID-19. De hecho, yo tengo colaboré con algunas universidades de Europa y realizamos un artículo acerca de lo que era la violencia de pareja, sobre todo en la pandemia. Y se vio que en la pandemia, obviamente, los índices de violencia aumentaron drásticamente, dado el encierro, dado que la víctima estaba con su victimario, con la persona convivía 24/7, no tenía cómo salir porque pues todo el mundo estábamos con esta preocupación y miedo de si saldríamos, nos íbamos a infectar, nos íbamos a morir. Las unidades de salud, el sistema de salud estaba saturado, escaseaban los recursos, era una crisis global, ¿no? Entonces, hicimos un artículo posterior a esta revisión sistemática en donde en efecto se vio que sí aumentaron los casos de violencia y también aumentaron los casos de embarazo adolescente durante la pandemia, ¿no? Por mi parte, es todo. Sé que, bueno, era un periodo de 2 horas, pero igual creo que 1 hora 20 estuvo bien. Y pues solamente me queda agradecerles la atención. Espero que hayan llegado al final, que no haya sido tediosa. Sé que hablamos mucho de metodología, de cómo llevar a cabo una revisión sistemática, y también del impacto del embarazo adolescente, pero considero que era algo importante para que también no solamente tuviéramos noción del embarazo adolescente, sino también de este tipo de estudios que, si bien los leemos mucho o los encontramos de manera muy fácil en el internet o en alguna otra parte, pues también saber todo el empeño y toda la demanda que conlleva el llevar ese tipo de estudios. Como le decía, por mi parte es todo. Y doy pie a alguien por si tiene alguna pregunta para que me la haga con mucho gusto. Muchas gracias. Gracias, doctor Beltrán. Pues le agradezco mucho, la verdad, una plática bastante extensa, pero como usted bien lo dijo, bastante resumida porque sí, y explicada bastante bien, porque hay cosas que a veces no se entienden, no se comprenden tan fácilmente, porque no es justamente algo tan común estar haciendo este tipo como de indicadores o evaluaciones económicas, y que, bueno, haciendo un paréntesis un poco pequeño, pues dentro de poco vamos a tener ya un seminario que se encargue justamente de la gestión directiva y de temas de evaluaciones económicas o temas de economía de la salud. Entonces va a ser muy importante, porque esto va a abrir muchas puertas para que justamente los servidores públicos o el personal de salud se sepa de estos temas, y que puedes saber que este tipo de estudio nos va a ayudar mucho para que incluso mejoremos los servicios de salud en cada una de nuestras unidades y a través también de las coordinaciones estatales en Bienestar, y no solamente en esto, sino también en todas las unidades médicas de todas las instituciones de salud. Entonces, como bien dijo, pues vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Les recuerdo a los participantes que si gustan hacer alguna pregunta, pueden hacerlo a través de este medio, levantando su mano, se les activará su micrófono, pueden escribirla a través también de este chat, e incluso a través de vía Facebook que estamos transmitiendo, que también pueden hacer sus preguntas de esta manera. Y bueno, antes de que se alce su manita, pues los activaremos. Mientras tanto, tengo una pregunta que aquí me mencionaban, que desde su punto de vista y experiencia, ¿considera usted que los servicios amigables en México tengan un buen resultado? Ciertamente es una estrategia muy, muy buena. Es una estrategia muy buena que ha ayudado a muchísimos adolescentes, que ha brindado información oportuna sobre salud sexual y reproductiva,
y sobre todo dado la prestación de métodos anticonceptivos de forma gratuita a los adolescentes. En sí, pues no podría decir de manera concluyente eh, si, si ha beneficiado, ya que no, bueno, hasta lo que tengo entendido, no ha habido un estudio en sí que mida así como que tenga ese rigor estadístico para poder decir el impacto que han tenido los servicios amigables en los adolescentes. Sin embargo, pues yo también estuve en el operativo y ahí me consta que, bueno, se hacían brigadas de salud, atendíamos, íbamos a colonias a ofertar los servicios. Entonces, yo sí considero, y bueno, y también el personal que está allí, era un personal que era empático, que era sensible a los temas, que estaba empoderado, que se les capacitaba de manera continua. Entonces, ciertamente yo sí considero que los servicios amigables son algo que son sumamente beneficiosos para la población adolescente. Yo considero que quizás en este caso, como siempre ha sido, dar un poco de más difusión a este tipo de servicios para que sean del conocimiento de mayor población y sobre todo pues también que influye mucho la accesibilidad que se tengan a las unidades de salud. Y eso ya, pues no compete meramente al servicio amigable en sí, sino eso ya es propio del área eh, de gestión, del área encargada de cada unidad de salud, que eso sí debemos de poner un principal atención para asegurar la accesibilidad, ¿no? Y sobre todo, sí, realizar muchos estudios que tengan esta perspectiva económica, porque eso nos va a ayudar. Precisamente lo que mencionaba al principio. El motivo por el cual realicé mi tesis era porque antes, desconozco actualmente, pero antes de que yo me fuera a realizar mis estudios de posgrado, no había partidas presupuestales para la compra exclusiva de métodos anticonceptivos para adolescentes. Entonces, nosotros nos apoyamos mucho del programa de planificación familiar, pero así algo que fuera exclusivo para adolescentes no había. Y eso sí era preocupante porque si bien era reconocido que había mucho embarazo adolescente, pues contrastaba con lo que quizás las personas que están en la toma de decisiones, pues contrastaba un poco porque no había esa apertura, no había ese presupuesto, no había ese recurso asignado. Entonces, pues como todo, uno trabajaba con lo que tenía. Pero sí, precisamente el objetivo principal de mi estudio de doctorado es ese de poder decir, miren, si hay un impacto, amerita que demos mayor recurso, que demos mayores facilidades, que aseguremos el acceso a ese tipo de servicios. Gracias, doctor. Sí, creo que justamente lo que menciona mucho y agregando un poquito antes de dar la palabra a los demás participantes, justamente el impacto nos va a decir mucho de lo que sí está funcionando, de lo que no, y es una de las evaluaciones realmente que son muy importantes, pero que también tienen un alto costo, entonces considero que sí es importante medirlo, aunque sí hay que evaluar muchos factores. Y algo que también me gustaría agregar a esa parte es el tema de educación con respecto a tanto educación y cultural, debido a que simplemente en un área rural, por ejemplo, pues se tiene que, todos se conocen entre toda la población y una persona que vaya por un método anticonceptivo puede ser incluso hasta mal visto, ¿no? Entonces, sí son muchos factores a analizar y creo que sí sería considerable que sea viable un tipo de estudio de esta índole para que justamente pues tengamos más certeza de cómo esté funcionando y cómo en México esté impactando a la población. Y antes de darle la palabra a Miguel Merino, nada más mencionar un comentario sobre Martínez Gargo, que menciona que es muy interesante estas conclusiones emitidas en su estudio y un servidor está en el servicio amigable en el centro de salud del blog 410 y hemos obtenido resultados sobre todo en la población cautiva en las escuelas, pero sí considera que hacen falta estrategias para llegar a las y los adolescentes no escolarizados. Considero que sus conclusiones son acertadas y he tenido esa misma percepción del impacto que se tiene en familias de bajos ingresos. Y agradece mucho. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Miguel Merinos. Puede activar ya su micrófono, por favor.
Creo que salió. No sé si alguien tenía otra pregunta o, a ver, Miguel Merino, déjenlo encuentro. Permite el micrófono. Ok, ya está. Listo, ya puede activar su micrófono. Creo que seguimos teniendo un poco de problemas. Según yo ya activé micrófono. Sí, bueno. Ya, sí, ya. ¿Sí me escuchan? Así es, correcto. ¿Se oye? Es que sí, se escucha muy bien. No es buena la señal donde estoy. Bien, me parece, en primer lugar, me parece bastante extenso y muy meticuloso el tipo de protocolo que realizó el doctor Beltrán. Y por otro lado, me parece sorpresivas varias de las conclusiones, sobre todo la que habla de que no se ha realizado ninguna evaluación económica que mide el impacto socioeconómico del embarazo adolescente. Tengo varias preguntas. Por un lado, ¿cuánto tiempo le tomó para realizar su protocolo de investigación? Por otro lado, ¿cuál fue el costo? Por otro lado, también parece sorpresivo el hecho de que no sé si tuvo, entre comillas, alguna financiación por parte, no sé, de alguna entidad. Y cuando escucho, por ejemplo, el nombre de Banco Mundial, obviamente de inmediato viene el sesgo ideológico, porque sabemos en el aspecto económico y en el aspecto de la macroeconomía cuáles son sus líneas fundamentales, sus líneas ideológicas y sus líneas de operación. Entonces, me causa un poco de sorpresa el hecho de que una de las conclusiones sea precisamente esa, de que no se ha realizado ninguna evaluación económica, puesto que el Banco Mundial pone mucho énfasis en el aspecto económico, por un lado, y por otro, como institución financiera, etcétera, etcétera. Y por otro, impulsa el control de la natalidad, que obviamente ahora no le llaman así, sino salud reproductiva, pero es un eufemismo. En la práctica, como médicos lo hemos visto a lo largo de bastantes años, cómo viene aquí, por ejemplo, nuevamente el término sesgo ideológico. Y por otro lado, también es tan interesante que da para muchas ponencias este tema y el trabajo de investigación del doctor Beltrán, porque entre otras características también cuando se habla del bono demográfico y cuando se habla de, por ejemplo ahora, del impulso a la geriatría y sobre todo de los cuidados paliativos por el aumento del número de años de vida, no de calidad de vida y mucho menos de consumo en el país. Y cuando se dice que estamos perdiendo el bono demográfico, entonces, ¿cómo se subsumen estas características dentro de un protocolo de investigación? Claro, como dice el doctor Beltrán, tiene muchos... Es muy resumido, la ponencia es resumida, da para mucho el tema. Supongo que tiene demasiadas aristas como para poder ser presentadas en una ponencia de 2 horas. Sería obviamente para un seminario, pero puesto que el tema, el caso, para no llamarle problema del embarazo adolescente, lo vemos en la consulta pues muy frecuentemente, desgraciadamente, y lo consideramos embarazo de alto riesgo, y cuando se ve, se le agregan otros indicadores, madres solteras, etcétera, etcétera, nivel
económico y sociocultural deprimido, etcétera, pues, y eso, no mencionando el concepto deprimido desde el punto de vista de la salud mental, que bien decía el doctor Beltrán, si de por sí ya tenemos un elevado índice de depresión postparto, lo que llaman baby blue, etcétera, etcétera, con sus diversas características, pues el hecho de que no se haya estudiado también el impacto en la salud mental después de la epidemia, llamándola así, en México, creo que tiene muy importancia. En realidad es una asignatura pendiente que en muchos lados, en muchos aspectos, en muchas aristas, no ha sido estudiado el impacto de la epidemia en México, etcétera. Pero bueno, quisiera ver si, por favor, nos puede decir, ilustrar más al respecto de algunos de los temas que mencioné, porque creo que pues realmente vale la pena. Es un caso muy frecuente y en muchas ocasiones muy lastimoso. Lo vemos sobre todo en el área rural y en el área semirural. Es muy lastimoso realmente. Anemia, desnutrición, peso bajo al nacer, etcétera, etcétera, etcétera. Por favor. Sí, claro que sí. Antes que nada, agradecerle porque, bueno, son muchos los comentarios y las dudas y le agradezco que los haya compartido, ¿no? Alcancé a apuntar algunas cosas, espero abarcar todos los puntos que mencionó. Me voy de uno por uno, pero de igual manera, si hay uno que me faltó, por favor, hágamelo saber al final de mi intervención. En sí, el tiempo de realización del estudio, el protocolo en sí, escribirlo y idearlo y demás, tomó aproximadamente como unos 8 meses, 9 meses, yo creo. Ajá, porque era una constante estar cambiando porque, pues bueno, identificaba que había cosas que no estaban hechas, sobre todo, por ejemplo, en cuanto a la evaluación de la calidad de los estudios, no había una herramienta, tuve que crearla yo, el tipo de síntesis como que no me sonaba hasta que llegué al modelo socioecológico, entonces más o menos como unos 8 o 9 meses. Y ya llevar a cabo todo el estudio, la recolección de datos, la búsqueda y demás, tomó como un año, ¿no? Entonces, en conjunto fue como y un año, 8 meses, un año, 10 meses, casi los 2 años que me tomó para poder llevar a cabo esta revisión sistemática. En sí, no hubo ningún financiamiento del estudio, salvo CONACYT, que era quien me apoyaba el apoyo de vivienda y alimentación como estudiante foráneo, pero no hubo ningún otro tipo de financiamiento o de incentivo económico que se ha otorgado. Todo fue gracias a que, bueno, en la Universidad de York pues se contaba con todas esas bases de datos, se contaban con los recursos tecnológicos y demás que sí me dio la oportunidad de poder llevar a cabo este estudio. Mencionaba ahorita en cuanto al sesgo, el sesgo del Banco Mundial, y sí, tiene toda razón, sí, sabemos que tiene una cierta ideología el Banco Mundial, ¿no? Y sobre todo en cuanto a la clasificación, que incluso hay países que ni siquiera los considera dentro de la clasificación que tiene en cuanto a países de ingreso. Hay otras clasificaciones ciertamente. Sin embargo, a pesar de ello, em, todavía en aquel entonces, en el 2020, antes de 2020, la clasificación del Banco Mundial era la que incluía el mayor número de países y también sirvió porque al momento de obtener los resultados de las búsquedas, en realidad todos los países que se consideraron como la estrategia de búsqueda, todos los artículos pues sí venían dentro de dicha clasificación. Entonces, por ese lado, si bien hay un sesgo ideológico en cuanto al Banco Mundial, pero sí consideramos que la búsqueda sí fue extensiva y completa, ¿no? En cuanto a eso. Ahora, en cuanto mencionaba usted el bono demográfico, y de hecho
eso es una de las principales razones por las cuales la UNFPA, el Fondo para las Poblaciones de las Naciones Unidas, en coordinación con, con lo que es la Oficina de Latinoamérica y el Caribe de las Naciones Unidas, eso sí es algo por el cual la UNFPA decidió desarrollar esta metodología y también decidió llevar a cabo este tipo de estudio, ya que actualmente, como bien mencionó usted, estamos en esta transición, en este bono demográfico, ¿no? Es cuando más tenemos personas en edad productiva, que si bien menciona, pues eventualmente la pirámide poblacional se va a invertir y va a eventualmente a terminar siendo la mayoría de personas de la tercera edad, personas añosas, ¿no? Entonces, es por eso también como la necesidad y la urgencia de las Naciones Unidas al publicar esta metodología y este artículo de decir, ahorita es cuando podemos medir lo más que se pueda, ahorita es cuando podemos hacer la mayor cantidad de estudios en la población adolescente, ahorita es cuando podemos unificar criterios, ahorita es cuando podemos poner sobre todo mucha más atención a esta población por la edad productiva que tiene. En cuanto a las evaluaciones económicas, es muy importante tomar en cuenta que la revisión sistemática está enfocada solamente en países de bajo y mediano ingreso. No está enfocado no se consideraron países de alto ingreso, dado que para fines de mi doctorado yo quería determinar los costos y el impacto socioeconómico del embarazo adolescente en la Secretaría de Salud en México. Entonces, por eso fue que inicié haciendo este estudio para ver en qué otros países de un contexto más o menos similar. Sabemos que no hay dos países que sean meramente idénticos, pero por eso fue que se dirigió a países de bajo y mediano ingreso y no a países de un alto ingreso. Ciertamente en países de alto ingreso se han realizado muchísimos estudios y sobre todo muchísimas evaluaciones económicas que han medido el impacto socioeconómico del embarazo adolescente. Simplemente en este caso, en los estudios que se incluyeron, pues no había un estudio como tal que, dada su metodología, se pudiera considerar como una evaluación económica. La mayoría, por eso, bueno, no la mayoría, todos los estudios cayeron dentro de la clasificación de estudios económicos. Y sí mencionaba al final la necesidad de la salud mental, ¿no? Que era un área que no se había explorado, al menos hasta cuando se realizó la búsqueda en las bases de datos de los estudios. Y de hecho, también otro de mis estudios, porque hice 3 estudios para mi tesis doctoral, y el último estudio, de hecho, hice un estudio cualitativo de entrevistas en donde fui a centros de salud aquí en Hermosillo, de donde ahorita estoy ubicado. Vine como trabajo de campo a entrevistar a mujeres adultas que fueron, bueno, que tuvieron un embarazo durante su adolescencia. Y allí fue donde abordé todas las áreas que yo identifiqué que no se habían incluido en esta revisión sistemática y que tampoco no venían incluidas en las bases de datos que son de dominio público en la Secretaría de Salud. Ese tipo de variables yo las consideré para la entrevista, para lo que es el estudio cualitativo, incluyendo salud mental, ¿no? Pero igual, quizás luego, si me volvieran a invitar, podría hablar de acerca de ese tipo de impacto que no se identificó aquí en la revisión en cuanto a las mujeres que tuvieron un embarazo durante su adolescencia, sobre todo en cuanto a salud mental. Espero haber contestado las preguntas y comentarios que tuvo. Si no, si queda alguno pendiente, por favor hágamelo saber. Gracias, doctor Beltrán. Bueno, si quiere hacer alguna pregunta, bueno, todavía estamos en tiempo. Y antes de que le dejaré respirar un momento, vamos a ver que mencionarle que pues, nos están viendo por ejemplo, de Guerrero, de la jurisdicción sanitaria número 6, nos están viendo del Hospital General de Cozoleaque,
del Hospital de Tabasco, del Distrito Sanitario número 3 de Comitán, Chiapas. Entonces, tenemos una amplia variedad de personajes que están ahorita en este momento viéndonos a través de esta plataforma y a través también de Facebook. Entonces, pues muchas felicidades, doctor. Y vamos con la siguiente pregunta. Con respecto a vía Facebook, que mencionan que ¿cuál considera usted que otros indicadores, aparte de educación, serían importantes incluir para hacer este tipo de evaluaciones económicas? Obviamente, depende de qué nivel estemos queramos identificar o estemos realizando este análisis, ¿no? Como mencionaba, el modelo socioecológico tiene muchísimos niveles, bueno, siete niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, quizás a nivel individual, yo consideraría indicadores, por ejemplo, de salud mental, o sea, eso principalmente. A nivel micro, salud mental. A nivel meso, sobre todo mencionaba, porque cambia mucho la dinámica familiar, cambia mucho la dinámica en la vivienda, cambia mucho los roles. Entonces también hay que medir ese impacto porque si bien había algunos estudios que mencionaban que pues ya sea la pareja se iba a vivir o la adolescente se salía, pero también existe, como mencionaba, situaciones de embarazo, perdón, de matrimonio infantil, existe que también a la adolescente la corren de su casa y también su pareja la deja, ella se queda sola, entonces toma este rol. Entonces, todo ese tipo de cambios en las dinámicas familiares y de su red de apoyo es algo que también se debería de considerar a nivel meso, ¿no? A nivel interpersonal. De manera, eh, de manera macro, yo sí considero, pues volvemos a lo mismo, ¿no? Poder estimar eh, los costos por institución de salud, ¿no? Porque obviamente cada institución de salud tiene una población diferente, tiene una derechohabiencia diferente, de características diferentes, entonces también la inversión que uno debe tener, me refiero a uno como desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista gerencial, em, varía, varía mucho dependiendo de las características, entonces también eso es necesario porque es algo, al menos mi estudio yo lo hice los demás estudios, esta revisión sistemática pues fue de países de bajo y medio ingreso, pero los demás estudios los hice basados en población que era responsable de Secretaría de Salud en su momento. Entonces también considero que estudios en otras instituciones deberían de ser llevadas a cabo. También pues veíamos sobre todo lo que era cuestiones de ingreso, cuánto deja en sí de percibir, dependiendo también de las características, porque esa es la cuestión. Cuando se publicó la metodología Milena de las Naciones Unidas, sí mencionaban cuánto era el costo de oportunidad en cuanto a ingreso, cuánto era el costo de oportunidad de educación, de fuerza laboral, del impacto fiscal y de salud. Si bien lo consideraban como un todo, consideraban a todos los adolescentes en sí del país, pero no lo separaban por grupo de edad, no lo separaban por otras características, no lo separaban por institución pública. Entonces yo considero que quizás hacer ese ejercicio nos daría un poquito más de panorama para poder nosotros que nos encontramos, a menos yo, por ejemplo, a un nivel estatal, ayudaría mucho para poder realizar actividades de gestión, para poder crear políticas públicas, para poder crear intervenciones o programas que fueran de mayor beneficio. Muchas gracias, doctor Beltrán. Preguntan, en este caso, que tienen todavía duda, ¿por qué se deberían de incluir a este tipo de participantes masculinos? ¿Eso no generaría alguna controversia? En sí, no creo que generaría alguna controversia. Más bien sabemos porque hay algunos estudios publicados que obviamente la diferencia en cuanto al impacto es mucho mayor en las mujeres que en los hombres, ¿no? Ahora, sin embargo, son muy pocos los estudios que involucran a
a participantes masculinos, y la mayoría de los estudios, en realidad, los 3 estudios que salieron fueron en educación principalmente. Entonces, hay una gran proporción, hay una gran parte que se desconoce en cuanto al impacto al hombre, ¿no? Porque si bien mencionaba, toda la mayoría del impacto es hacia la mujer, pero también hay un impacto hacia el hombre. Entonces, igual, obviamente, en gran medida, la gran necesidad es desarrollar estrategias que beneficien a la población adolescente, sobre todo a la población femenina, ¿no? O las personas gestantes, vaya. Pero sí también es algo muy importante y es una excelente área de oportunidad el considerar a la contraparte, a la pareja, para poder complementar estos resultados y tener de nueva cuenta una mayor perspectiva, un mayor panorama en cuanto a la situación actual y sobre todo al impacto del embarazo adolescente. Excelente, doctor. Tenemos, me parece que ya una última pregunta, y mencionan con respecto a las conclusiones que nos dio en su última lámina, ¿esto cómo podría ayudar a la situación de México o qué podría ayudar para que mejoremos los servicios de salud en México? Ok, bueno, pues el principal objetivo de esto era, como mencionaba, en realidad lo que pretendo con esta tesis doctoral, que todavía está en las últimas partes y está próximo a revisarse y demás, pero lo que pretendo es que esto llevarlo a un nivel más alto, mostrarlo, mencionar cuál es el impacto, cuáles son los costos estimados, para definir la necesidad de partidas presupuestales, de inversión, sobre todo en este grupo de edad, que es un grupo de edad que, si bien se sabe de muchas fuentes, muchas cuestiones de salud, de contextos, del embarazo, tiene muchas variables y muchas aristas la población adolescente, pero sin embargo, para cuestiones de gestión, sí estamos, al menos en el país, muy atrasados. Entonces, el objetivo de este estudio es decir, miren, esto es cómo el embarazo adolescente impacta en todos los niveles y de esta manera, esta magnitud a los adolescentes, a las y los adolescentes. Entonces, también de ahí, de la estimación de costos y costos de oportunidad, poder decir, es necesario que nosotros como gobierno, como institución, tenemos que invertir tanto para poder tener una retribución o para poder disminuir esa brecha que existe entre años de escolaridad, entre salud, entre calidad de los servicios, entre demás, ¿no? Entonces, este tipo de estudios sí ayudan ciertamente a las personas que están en la toma de decisiones, a las personas que son las que asignan los recursos, para poder tener, ahora sí que con evidencia, poder tomar decisiones correctas para hacer las gestiones pertinentes, ya sea financieras, de recurso humano, infraestructura, de accesibilidad, etcétera, ¿no? Excelente, doctor. Pues creo que ya no tenemos ahorita alguna otra pregunta, menos que si todavía alguien desea hacerlo. Pero bueno, creo que podemos dar por concluido esta sesión del día de hoy. Doctor Beltrán, pues le agradezco mucho esta participación. Ha sido muy enriquecedor conocer este tipo de perspectivas, de evaluaciones económicas, el impacto económico del embarazo adolescente. Nos abre mucho las puertas para saber cómo debemos de actuar, y como usted bien lo dijo ahorita en la parte final de esta última pregunta, que los tomadores de decisiones decidan y asignen los recursos de una manera pues ya en base a estudios, en algo que ya esté comprobado y que justamente puedan dar un mejor resultado, y no ir a las ciegas o saber si va a impactar o no de verdad a la población. Entonces es muy enriquecedor, le agradecemos mucho esta participación, doctor Beltrán. No sé si gusta darnos un mensaje final antes de que cerremos esta sesión. No, simplemente, bueno, ya detalló muy bien, y también los comentarios que se hicieron, las preguntas fueron muy enriquecedoras. Solamente, pues sí, comentar que si bien obviamente hay que poner atención, mucha atención a lo que es el embarazo adolescente, lo que es el impacto, las consecuencias, tanto positivas como negativas, porque también hay historias que
hay historias de mujeres que son consideradas como, que son embarazos deseados, que son mujeres que sí querían ser madres adolescentes. Entonces, no estigmatizar, no juzgar a las adolescentes que tuvieron un embarazo durante su adolescencia o que son madres adolescentes. Desconocemos los contextos, desconocemos el trasfondo, desconocemos las situaciones individuales, familiares, de red de apoyo. Desconocemos muchas cosas. Entonces, simplemente ser un poco más empáticos, más sensibles, informarnos mayor en cuanto al tema. Y también una invitación a pues el personal de salud que nos está viendo, que es una invitación a tener un poco más de interés por la investigación. Sí salen cosas buenas, es tedioso, es tardado, pero créanme que siempre tiene muy buenos frutos y sí es algo de beneficio y sobre todo que se hace en pro y a beneficio de la población, ¿no? Que es lo que más importa. Más que un mérito individual, es algo que lo hacemos para la mejora de las masas, ¿no? Entonces, esos dos puntos principales yo creo que son como que con los que resumiría y concluiría mi intervención. Muchas gracias a todos y a todas también. Gracias, doctor Beltrán. Le agradecemos mucho y pues le extendemos un gran abrazo por esta participación. Estamos atentos, entonces, esperemos que esta una próxima participación por parte de usted. Esperemos que incluso el estado de Sonora también esté participando con nosotros y estén participando en alguno de los otros seminarios. Les recuerdo a todos los participantes que la sesión va a estar habilitada el día de hoy. Se van a contestar unas par de preguntas para que ustedes puedan obtener una constancia de participación. Les recuerdo también que la próxima semana tendremos los próximos seminarios y uno de ellos va a ser con respecto a los temas de interculturalidad, también en el seminario de atención primaria a la salud. Entonces, les agradecemos mucho su participación a todos los que estuvieron oyendo y a los que realizaron las preguntas. Y doctor Beltrán, muchas gracias y estaremos en una próxima transmisión de CIESAVI. Hasta luego, Gracias, doctor, por la invitación y gracias a todos por mantenerse hasta este momento conectados. Una bonita tarde a todos. Gracias, doctor. Excelente tarde. Hasta luego.